La huella ecológica del ser humano ha marcado un antes y un después. Es un hecho del cual cada ser humano es consciente, pero ahora enfoquemos nuestra mirada en un país primermundista como lo es Alemania. Un lugar que, aunque ha presentado problemas ambientales, ha demostrado que puede plantear y ejecutar soluciones gracias a su fuerte economía que le permite invertir a nivel de cuidado ambiental. Pero para sustentar necesidades, el ser humano es capaz de perforar su tierra, contaminar su aire y producir exageradas cantidades de polímeros que afectan el frágil equilibrio de la naturaleza. Ahora bien, una de las águilas más representativas de Alemania es el águila pescadora que está en su hábitat, el Parque Nacional de Murtis, creado en 1990 con más de 32.500 hectáreas, uno de los más ricos en bosques y páramos. Pero ¿qué ocurre cuando su hábitat comienza a verse deteriorada por la contaminación? El águila se empieza a sentir cada vez más fatigada frente a vuelos de larga distancia. El aire ya no es limpio. Además, cuando volaba a los páramos, se encontraba con un ecosistema totalmente deteriorado. Pero, ¿qué pasó? La respuesta se remonta al proceso de extracción de combustibles fósiles, gas natural, carbón y petróleo, que se encuentran bajo tierra principalmente en las montañas y páramos. Fuentes hídricas que pueden albergar gran cantidad de petróleo. El agua propia de los páramos es usada para extraer este oro negro, bombardeando gran cantidad de este preciado líquido transparente y obligando a que esta sustancia salga a la superficie. De esta forma, el impacto en el páramo es irreparable y por lo tanto el agua ya no es potable en lo absoluto. Esta no es la última vez que la águila pescadora se va a encontrar con las terribles decisiones del hombre. El petróleo obtenido será trasladado a una refinería para sacarle el mayor provecho a todos sus derivados, mediante un proceso de destilación, donde se eleva la temperatura a más de 380 grados. Sus derivados se utilizan para textiles, movilidad y construcción de carreteras. Esto aporta a la economía, sin embargo, también genera un impacto social, especialmente para las comunidades aledañas al pozo de extracción. Estos territorios comienzan a ser más propensos a microsismos, conflictos y tensiones por las propiedades de la tierra. El agua, que provenía del páramo, pierde totalmente su uso, y por lo que sumado al posible y ocasional derrame de petróleo, las personas pueden carecer del agua potable. Afortunadamente, Alemania ha ido disminuyendo su consumo de barriles de petróleo. En 1991 se llegaron a consumir unos 726.23 barriles por día a un costo de $38.36 por barril. Pero en 2019 se compró un aproximado de 495.79 barriles diarios con un costo de $41.03, siendo un año de los más bajos en el consumo de petróleo del país. Pero al extraerse el oro negro no termina el daño. En primer lugar, no es un secreto que los combustibles fósiles son esenciales para permitir el funcionamiento de múltiples empresas y automóviles para así alimentar la economía. Esto gracias a la reacción química exotérmica de combustión, donde un derivado orgánico en presencia de un detonante y del oxígeno como comburente se oxida generando agua junto con dióxido de carbono y algunos gases dañinos como lo es el metano o el monóxido de carbono. Pero este producto representa también un riesgo por ser liberado al aire y a la atmósfera. Hay que tener en cuenta que nuestro planeta funciona como un sistema termodinámico, que recibe energía transferida de parte del Sol y retiene cierta parte para mantener un equilibrio térmico a su interior. Es decir, el Sol emite radiación a la Tierra que devuelve parte de esta energía reflejando estas ondas. El efecto invernadero natural es un proceso necesario para mantener un equilibrio climático. Sin embargo, estos gases, principalmente el dióxido de carbono, que representa el 70% del total, genera un efecto invernadero antropogénico que es nocivo para la vida en la Tierra. Son gases que impiden la reflexión adecuada de este calor y como consecuencia lo retienen en la atmósfera, calentando nuestro planeta. Estas ondas infrarrojas quedan atrapadas por las moléculas de CO2 y el flujo de energía se desequilibra, debido al uso y las consecuencias de la extracción de estos combustibles fósiles. Para contrastar esta emisión exagerada de dióxido de carbono, se propone un mercado de emisiones donde cada empresa compra un certificado de dióxido de carbono que le permite generar una tonelada de este gas. Sin embargo, este mercado de emisiones resulta obsoleto, ya que las fábricas, antes de invertir en energías renovables, compran millones de certificados, más de los necesarios, para liberar nuevamente cantidades exageradas de dióxido de carbono. Afortunadamente, múltiples empresas en Alemania, como Audi en Emsland y el sector metalúrgico en Duisburgo, se han tomado estos daños ambientales en serio. De esta forma se planea utilizar combustibles de los mismos residuos de la combustión. Usan el CO2 como materia prima para la elaboración de lo que Audi denomina como I-gas. Se acumula el dióxido de carbono, que luego se combina con el hidrógeno producido por electricidad eólica, y finalmente se produce el I-gas. Este gas, al utilizarse, libera la misma cantidad de dióxido de carbono, siendo completamente renovado. Poco a poco, nuestra águila comienza a recuperar su aire limpio, pero acá no se acaba este problema ambiental. El águila también se encuentra en distintos escenarios mortales llenos de contaminación debido a que Alemania es uno de los mayores productores de residuos plásticos en Europa, debido a polímeros sintéticos como el PET, siendo un consumidor de 220 kilos de empaques de plástico al año, que además de ser de difícil descomposición por su gran resistencia, dejan estelas de partículas contaminantes, no solo perjudicando ecosistemas terrestres, sino también acuáticos. Esta contaminación es fuerte gracias a que el plástico libera una gran cantidad de toxinas en el ambiente, como el bisfenol A, algunos talatos o las animas aromáticas en la poliamida. Estas sustancias y otras más pueden migrar de los plásticos debido a que no están químicamente unidas a los mismos.
Es lo que pasa, por ejemplo, con los talatos que se añaden a los plásticos como reblandecedores y los retardantes de llama para retrasar su punto de ignición, incrementando el riesgo de la exposición de esas sustancias tanto a humanos como a animales, como en este caso el águila. Por lo tanto, la idea de reciclar solo parece buena porque, además de que no es realmente acogida, ya que se estima que solo un 2% de plástico mundial es reciclado correctamente, termina siendo un poco peligrosa ya que las sustancias pueden pasar a convertirse en polvo y como son volátiles pueden dispersarse en el aire siendo inhaladas e intoxicando a nuestra águila. Los envoltorios de plástico como residuos generan impactos en varios ámbitos. Por ejemplo, pueden obstruir los conductos de drenaje de las comunidades, generando inundaciones. También son perfectos cultivos de bacterias y los animales los consumen o quedan atrapados en ellos, originando su muerte, así como nuestra águila pescadora, que al confundir su presa con un envoltorio plástico lo consume y muere. Por último, también se tiene la mirada del problema los microplásticos. En el océano hay una enorme cantidad de plásticos, y aunque la resistencia que presenta el plástico hace difícil su descomposición, las fuerzas de las corrientes marinas, junto con el efecto del sol, con su radiación ultravioleta, logran dividir en trozos cada vez más pequeños estos polímeros. Estos son los microplásticos que se emanan de las llantas de los autos al frenar, que también están presentes en productos cosméticos y que además están en el mar en cantidades exageradas. Su impacto es aún más terrible, gracias a que al penetrar en la cadena alimenticia se han llegado a introducir hasta nuestro cuerpo. Alemania tiene una imagen verde, pero, según los datos más recientes de Eurostat, a pesar de unos hábitos de compra más ecológicas y políticas del cuidado ambiental, como el cobro de impuestos a empresas que producen residuos plásticos, la cantidad de estos aumenta. Los residuos totales de envases subieron a 18,1 millones de toneladas en el 2015 y también se critican los nuevos reglamentos sobre el embalaje, que entraron en vigor en enero del 2019, una ley que tiene como objetivo promover el reciclaje y reducir el uso de botellas y envases desechables en general. Para terminar, hay que saber que miles de especies mueren anualmente, y aunque hay proyectos de recuperación como el mencionado anteriormente de la Reserva Nacional de Müritz, miles seguirán muriendo ante la falta de conciencia ambiental colectiva y los impactos sociales serán cada vez más desastrosos. El mundo debe seguir luchando por la búsqueda de una economía sostenible.